Bueno, empezamos hoy. Empezó un poquito más tarde porque Sofi no me puede acompañar y entonces estaba esperando que entrara más gente, pues si no tengo que ir todo el tiempo a, a, qué sé yo, a admitir a los que van entrando, ¿no es cierto? Ah, a ver, un minutito. Ahí está. Bueno, voy a estar un poquito distraído porque lo voy a tener que ir admitiendo a medida que van llegando los que van llegando. Espero que no les moleste. Y el tema de hoy es algo que veníamos anunciando, por supuesto ustedes todos tienen el texto, es la mejor instrucción es constantemente mirar nuestra mente, nuestra propia mente, que en tibetano es Damna Gicho Takdo Ransen La Tawar Yen. Entonces, esto, bueno, un poco es más o menos, siempre tiene algo que ver con lo que venimos diciendo, que lo más importante es cultivar lo que se llama la presencia mental, es decir, evitar la distracción. La distracción es el enorme inconveniente y bueno, pero eso es lo que tenemos, es decir, de vuelta nosotros estamos formados como persona de acuerdo con como se describe, que son las bases que da origen o que son las bases sobre la cual se forma la idea del individuo, de la persona, del yo. Y esas son, bueno, está el cuerpo, están las sensaciones, después está la evaluación de esas sensaciones, los impulsos y finalmente la conciencia. Y la conciencia es realmente lo que en realidad tenemos más presente todo el tiempo. En ella o en la presencia, en la conciencia se perciben las sensaciones, ahí se hacen los impulsos y demás. Y eso no tiene ningún problema. El problema es que en realidad percibe muchísimas más cosas que esas. Un minutito, por favor, que acá... Ahí está. Sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que si ven, nuestra conciencia es un mare magnum de pensamientos, uno atrás del otro, un ruido incesante, que nos acompaña todo el tiempo, que forma también una noción de una zona de confort, como dije antes, en la cual siempre nos refugiamos, está llena de recuerdos, está llena de opiniones, está llena de todo tipo de cosas que nos acompañan desde que nacimos, inducidos también en la forma en que aparecen por cosas que ya vienen estructuradas por vidas anteriores. ¿Por qué? Bueno, venimos ya con ese virus, como lo llamo yo, del dualismo, de la reificación, y entonces todos los pensamientos que surgen en nuestra conciencia y que inducen emociones, algunas positivas, otras negativas, como sabemos, todos estos siempre ocurren en una estructura así dualista de mente, sujeto, es decir, el yo, en este caso, porque eso es lo que rige en nuestra mente, la presencia o el protagonista principal de todo es siempre esa noción del yo, es el cuartel general en el cual todo se va procesando, y los pensamientos como algo separado. Eso parece medio raro, porque en cierta manera uno está diciendo, bueno, que todo es una proyección de la mente, que los pensamientos también son una proyección de la mente, que las cosas que percibimos también son una proyección de la mente. Eso es lo que más se enfatiza y con lo cual más se trabaja en el Tantra, y vamos a verlo eventualmente. Pero se nos está diciendo, bueno, que los pensamientos aparecen como separados, y uno los tiene que observar, así como aparecen, como si hubiera un observador que está separado del pensamiento que está surgiendo. El problema es que se nos aparecen como separados. No quiere decir que estén separados, sino que se nos aparecen como separados. Entonces, por ejemplo, en las enseñanzas del Mahamudra, que son las enseñanzas más importantes, es decir, las que nosotros practicamos, así como también las de Dzogchen, y en la cual se incluye absolutamente todo dentro del campo de nuestra experiencia emocional, cognitiva y etcétera, pero no como algo separado, porque justamente, si se acuerdan,
la característica que tiene el Vajrayana es que usa el fruto como sendero, es decir, que tomamos el fruto y en ese fruto no hay una separación entre sujeto y objeto. Y en este caso tenemos sujeto, el yo, y objeto, un pensamiento. Y uno puede decir, bueno, pero ¿cómo es eso? Porque en realidad los pensamientos están dentro del yo y son intangibles, son como formas que pasan, pero en realidad todo empieza con un pensamiento que surge. Y ese pensamiento que surge, entonces induce a alguna emoción, alguna opinión o alguna reacción de parte nuestra. Así como cuando percibimos algo con los ojos, oímos algo con los oídos, o olemos con la nariz, saboreamos con la boca, también tenemos una experiencia que se aparece en donde, en nuestra mente. ¿Quién la elabora a esa experiencia? El yo. Entonces es muy fácil de ver que una comida es algo separado de nosotros, por el momento es separado. Es fácil de ver que algo que vemos con los ojos también es algo que está separado de nosotros, lo mismo que un sonido, porque aparentemente lo produce un agente distinto, y así todo lo que nosotros percibimos, lo percibimos como en esa diferencia entre sujeto y objeto. Ahora, cuando estamos considerando los pensamientos, ya no es tan fácil ahí, pero en realidad el problema que tenemos con los pensamientos, así también como los otros objetos de los 5 sentidos que siempre desaparecen, la forma, los sonidos y demás, es que ocurren en ese dualismo. Y sé que eso es un tema un poco difícil de entender. ¿Cómo es posible que no haya dualismo entre sujeto y objeto? ¿Cómo es posible que las cosas no sean reales cuando yo las veo como reales? Cuando yo veo una montaña es tremendamente sólida, pero al mismo tiempo me dicen que está formada por energía cognitiva, que es intangible. ¿Cómo es posible que todo sea y no sea más que una película de mi propia mente? Eso lo vamos a analizar en el próximo tema, porque es volver también a es decir, incursionar nuevamente en la realidad absoluta, porque hay que una y otra vez investigarla de distintas maneras y ahí también se nos presenta de una manera un poco distinta. Y eso es lo que vamos a ver, bueno, la próxima vez, o no sé, por ahí hoy si terminamos antes. Pero ese es el punto de partida. Entonces, el hecho de que un pensamiento nuestro tenga un poder sobre nosotros es porque lo estamos viendo como si fuera separado. Un pensamiento que no se lo ve como una proyección de nuestra mente, o que no se lo ve tampoco como algo que es como si fuera un sueño o ilusorio, y que entonces carece de realidad intrínseca, en ambos casos, eso es lo que nos ocurre a nosotros, porque no lo vemos como una proyección de nuestra mente, indivisible del sujeto, que sería nuestra mente en ese caso, porque si es ya indivisible desapareció ese yo reificado, y tampoco lo vemos como que, bueno, lo vemos como vacío y por lo tanto es un pensamiento aparente pero que carece de una identidad intrínseca. Entonces no lo vemos tampoco como un sueño, o como cuando estamos soñando y vemos que el sueño es un sueño. Entonces tiene un efecto en nosotros un poco distinto. Pero un pensamiento que no se libera, es decir, técnicamente es lo que se dice, un pensamiento que no se libera, entonces puede dar lugar a cualquier tipo de reacción de parte nuestra. Y siempre estamos reaccionando con los pensamientos. ¿De qué manera reaccionamos con los pensamientos? En forma general se puede decir que pensamos. Y uno dice, bueno, ¿cómo no vamos a pensar? Pienso, luego existo, decía Descartes, qué sé yo. Es como toda nuestra estructura cultural está bastante basada en ese tipo de premisa, digamos. Si pienso, luego existo, ¿cómo no voy a pensar? Bueno, ¿por qué no preguntarse cómo no voy a no pensar? ¿Por qué no voy a no pensar? ¿Por qué no puedo no pensar? Porque a nadie le interesa en realidad no pensar. En primer lugar, la contestación es esa. No pensar implica un silencio que es bastante insoportable. No pensar es algo totalmente nuevo para nosotros, porque siempre estamos pensando, día y noche estamos pensando. Es decir, pensar es el amigo que tenemos cerca, siempre está rondando, siempre nos hace compañía.
Y entonces se nos dice, bueno, veamos si podemos no pensar. ¿Es posible no pensar? Bueno, en el budismo se dice que sí, es posible no pensar. Igual esto también hay que tomarlo con pinzas, porque por supuesto que alguien que ya está operando desde la naturaleza de la mente piensa, si no es imposible hacer un templo, hacer alguna obra, dar enseñanzas, por ejemplo, u otro tipo de cosas, pero esos pensamientos que ocurren cuando uno ha trascendido el dualismo, funcionan, operan, son efectivos, pero carecen de esa solidez que tienen, como en el caso nuestro. ¿Y qué es lo que le quita esa solidez? Bueno, ahí lo que le quita esa solidez, por supuesto, es que ya la mente ha descubierto la vacuidad, es que la mente ha descubierto que las cosas carecen de existencia inherente, existencia concreta, independiente, etcétera, como lo hemos visto, pero que sin embargo, bueno, las cosas siguen apareciendo y todo el mundo sigue operando, pero desde una óptica un poco distinta ya. En un principio uno ya empieza a percibir todo mucho más fluo, mucho más light, mucho más, bueno, todo es como un sueño, es como si fuera un espejismo, etcétera, etcétera. Y uno puede funcionar muy bien de esa manera. Inclusive se dice que se puede funcionar bastante mejor porque su visión de las situaciones no va a estar nublada por la incursión del apego o los celos o la envidia o las emociones, digamos, destructivas que van distorsionando, le van dando color a nuestra percepción y hacen que respondamos más bien como un súbdito de estas emociones destructivas y no como que somos dueños de nuestra propia mente. Y en realidad eso es lo que estamos tratando de lograr en un principio. Cuando se dice mirar a la mente constantemente, eso es realmente la puerta para que eventualmente podamos acceder a ese tipo de sabiduría, de ver las cosas, ver la realidad absoluta, ver la naturaleza absoluta y luego vivir desde esa naturaleza absoluta. Si no, no es posible. Si no, vamos a estar siempre dando vueltas con todo el tren de distracción y de pensamientos, y cuando estamos así no nos damos cuenta de cuando surgen estas emociones aflictivas, que están muy enraizadas en nosotros, por supuesto, son parte de nuestra naturaleza humana. Al ser un ser que funciona en términos samsáricos, en este nivel, de esta dimensión, digamos, de experiencia que está dominada por la ignorancia, bueno, entonces estamos sujetos al sufrimiento, estamos sujetos a los condicionamientos y entonces nadie quiere sufrir. Y cuando estamos influenciados por cualquiera de estas emociones aflictivas, el rencor, el odio, los celos y demás, eso son causas, son semillas que dejan impresiones en nuestra conciencia, además de que en ese mismo momento, cuando aparece, nos hacen también sufrir. Empiezan los miedos, también están las expectativas y a veces no se consiguen, entonces está la frustración. Digamos que uno está siempre dando vuelta entre expectativa y temores y esos son una manifestación de estas, la actividad de nuestras emociones aflictivas. ¿Por qué son activas estas emociones aflictivas? Justamente por la distracción. Si hay distracción y si estamos realmente dando vuelta, no somos conscientes del momento de la hora. Estamos seguramente pensando en algo que sucedió y bueno, ya sabemos que lo que pasó, el pasado es algo que ya murió y el futuro es una especulación nomás, que además muchas veces no resulta como uno lo esperaba. Y acá estamos hablando de ver la realidad. Y ver la realidad, bueno, lo único que nos puede acercar a la realidad es lo que se llama el ahora, que también es muy intangible, es muy nos elude directamente, porque no podemos definir lo que es el ahora. Pero bueno, juguemos a que lo definimos, y es el momento o el instante presente. ¿Podemos llevar a nuestra mente a que esté atenta al instante presente? Sí. Por eso la práctica de la meditación budista comienza con desarrollar esa capacidad. Y esa capacidad se puede desarrollar
únicamente cuando vamos fortaleciendo nuestra mente, esa característica, esa capacidad que tiene nuestra mente, esa facultad que tiene de observarse a sí misma. ¿Qué es lo que está diciendo este consejo? Constantemente mirar a nuestra propia mente. ¿Esto qué quiere decir? Parece un ejercicio que uno hace, sí, es un ejercicio. Estamos a ese nivel de hacer ejercicio. Pero ¿por qué no hacerlo con nuestra mente? Es decir, ¿cuántas veces dedicamos? Yo todos los días salgo a caminar. Ese es un ejercicio, pero lo hago. La gente hace 1 hora de yoga, o vamos ¿cómo se llama? A un gimnasio y hacemos ejercicio y estamos haciendo pilates. Y eso todo es con respecto al cuerpo, automáticamente, bueno, por ahí nos cuesta, pero es como que congenia con nuestra mirada, así, el cuerpo está todo bien. Bueno, ¿por qué no hacer un ejercicio con nuestra mente también y ordenarla un poquito? Aquello que lo va ordenando no es, digamos, está la meditación formal y está también nuestra actividad cotidiana, que sería el post-meditativo. Bueno, en la meditación formal tenemos instrucciones muy específicas, es decir, se empieza por algo bastante concreto. Me han pedido que dé unas instrucciones de meditación porque quizás dentro de todos los que están inscriptos hay personas que no tienen instrucciones. Y en la meditación formal, en realidad, se comienza desarrollando lo que se llama shamatha. Shamatha es shiné en tibetano, que significa descansar o permanecer en la calma. Es decir, que nuestro objetivo es desarrollar la calma. Esto no quiere decir que nuestro objetivo para desarrollar la calma sea reprimir los pensamientos, bloquear los pensamientos. No en nuestro tipo de práctica del shamatha. En otros tipos de práctica de shamatha, por ahí sí, pero en nuestro tipo de práctica de shamatha, no. ¿Eso quiere decir entonces que podemos pensar? No. Pensar es el problema. Ahí tenemos nuestro control, en pensar. No tenemos control en que surjan o no surjan los pensamientos, porque esa es la actividad normal de nuestra mente. Así como surgen cosas y una las percibe, la mente produce pensamientos porque, bueno, se explica también a nivel energético. Hay un tipo de energía que se llaman los karma pranas internamente, y cuando la mente y prana son en realidad, son dos cosas que van juntas. Se dice que prana o la energía, que es como si fuera vientos de energía, es como el caballo y la mente es como el jinete. Hay 5 karma pranas que se mueven habitualmente en nuestro cuerpo, que nos hacen funcionar también y todo lo demás, pero ese movimiento de karma prana son las que dan origen a los pensamientos conceptuales, dualistas y todo lo demás. Es decir, bueno, no voy a meter mucho en la descripción energética, pero bueno, tenemos que entender que hay una relación entre la mente y nuestro cuerpo. Y es por eso que adoptamos una postura física que forma la base para que se produzca en nuestra mente un estado meditativo con mayor facilidad. Esa postura física en la meditación formal es las piernas se cruzan como puedan, si no en una silla, las manos sobre las rodillas, es bastante cómodo, la columna vertebral bien erguida, eso es muy importante, hombros abren un poquito el pecho para impedir esto, porque esto crea tensión y cuando la mente se tensa produce pensamientos. Entonces, relajadamente abrimos el pecho, el mentón cae un poquito, los labios y dientes están entreabiertos y los ojos, también se recomienda que aprendamos a meditar con los ojos abiertos. Es una característica quizás bastante exclusiva de estos sistemas de Mahamudra y Dzogchen, porque en realidad los ojos son una enorme, importantísima vía hacia la sabiduría en otras prácticas, y por otra parte porque tampoco cerramos o no nos ponemos tapones en los oídos, o digamos que hacemos algún otro tipo de bloqueo en los otros sentidos. Entonces, ¿por qué bloquear los ojos? Pero bueno, bloquear los ojos en realidad no tiene mucha
importancia al principio. Si uno ya está acostumbrado a meditar con los ojos cerrados, bueno, sigan así, pero sepan que tarde o temprano es mejor aprender a meditar con los ojos abiertos. Y al principio uno baja la mirada más o menos 1 metro del cuerpo, porque el órgano visual es uno de los que más distraen, así como también el órgano auditivo. Pero bueno, al bajar la mirada un poco, entonces uno también limita las posibilidades de distraernos y entonces podemos pestañear normalmente, pero bueno, tarde o temprano empiecen a abrir un poquito los ojos y meditar con los ojos abiertos. Eventualmente ya ni siquiera van a bajar la mirada, sino que miran en la forma más natural, más normal que nos acompaña siempre, que es mirar hacia adelante en forma relajada. Y eso no va a impedir para nada que desarrollemos o que experimentemos un estado meditativo. Todo lo contrario, en algún momento se van a dar cuenta de que es la mejor condición. Esa es la postura física. Entonces se recomienda tomar un apoyo, un soporte que sería la respiración, y fijar completamente la atención en ese ir y venir de la respiración. Eso es lo que se llama la presencia mental. La mente está presente en el momento de la hora, se llama mindfulness, en otro nivel se llama awareness. Presencia mental es un término que elegí, es decir, en castellano, pero no sé muy bien también si es muy apropiado, pero es difícil, no tenemos esas traducciones a esos términos. Y uno lo que hace es recordar el ir y venir de la respiración. No es que se va repitiendo, ahora estoy inhalando y ahora estoy exhalando, sino que es como que uno es uno con la inhalación como baja, y después cuando sale también es uno con la exhalación. De vez en cuando exhalamos, no inhalemos inmediatamente, sino que exhalamos y nos quedamos sin respirar pocos segundos. Van a ver que ahí es como que la mente en cierta manera se para porque ya cesa el movimiento de energía un poquito. Y después de vuelta volvemos a inhalar y exhalar. Podemos contar 7 ciclos de inhalar y exhalar y ahí descansar unos instantes. Y enseguida, después de más o menos unos 20 segundos, en los cuales no estamos prestando atención o foco en la respiración, es el único cambio, sino que mantenemos como una presencia mucho más abarcativa, más panorámica. Después suavemente empezamos a seguir la respiración y así cumplimos con un periodo de 30 minutos, 45 minutos, 20 minutos, lo que puedan practicar. Eventualmente, bueno, se deja esa práctica con apoyo y uno ya entra en una práctica sin apoyo, pero bueno, eso por ahí lo vamos a hablar después. Yo ya lo mencioné en otras reuniones. La verdad es que me olvido si mencioné estas instrucciones en otra reunión. Me llaman muchas reuniones y a veces me repito, pero bueno, lo siento. En este momento me parece que es apropiado también hablar, porque estamos hablando de mirar nuestra propia mente. ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy? Nunca miramos nuestra propia mente. En realidad lo que estamos haciendo es ir con nuestra mente. Y cuando queremos mirar a nuestra propia mente, vemos lo que ya pasó, pero no lo que está pasando en tiempo real en ese mismo momento. Eso es lo que estamos fortaleciendo, cultivando en esta práctica de meditación. Cuando vamos fortaleciendo la presencia, lo que estamos fortaleciendo es justamente esa awareness, ese mindfulness, es ser uno con el ahora, que es un paso, no es el final, no es lo más importante, ahí no se termina todo el camino, son como la antesala de lo que viene, pero sin eso es muy difícil que la mente tenga la capacidad, ella misma, de empezar a penetrar sus distintos niveles, capas, tipos de cebolla, que es conciencia, o desprenderse de todo lo que la distorsiona, para entrar por sí misma en el estado natural. Entonces, esa capacidad de observar nuestra propia mente, por supuesto que es lo que rige y es lo más importante cuando estamos sentados meditando. La postura física está muy bien,
Pero si uno está sentado con una postura rígida, tan perfecta y demás, pero está pensando a quién tiene que llamar después, o dónde va a ir a hacer compras, o que necesita pagar tal cosa, o que tendría que haberle dicho tal otra cosa. Bueno, ustedes saben cómo, ¿no? Uno empieza bien en el momento, en la respiración, y después se olvidó y está en un tren de pensamiento. Cuando surge un pensamiento, lo que tenemos que hacer es inmediatamente volver a la respiración, sin entrar en el pensamiento, sin juzgarlo, sin meterse en que es muy importante, tengo que pensar en esto. Nada es importante. Lo importante en el momento de la práctica de meditación es fomentar la presencia, cultivarla, fortalecerla. Cuanto mayor es la presencia, mayor calma vamos a encontrar, y también hay un efecto en que menos y menos pensamientos van a surgir, pero no porque los estamos bloqueando, sino que simplemente porque hay en nuestra mente un tipo de conciencia presente en la cual ya los pensamientos vuelven a hacerse mucho más tenues cuando aparecen, y a veces tampoco aparecen. Entonces vamos progresando con algo que antes nunca habíamos hecho, porque nunca estuvimos haciendo ese tipo de ejercicio. No sé, quizás alguno estuvo haciendo un ejercicio de este tipo, pero digamos, en general, lo que estamos haciendo todo el tiempo es pensar, y pensar significa que no estamos presentes, no nos estamos dando cuenta de lo que pasa en nuestra propia mente. La distracción realmente es algo que nos impide utilizar todas las herramientas extraordinarias que tiene el budismo para sacarnos de esta estructura samsárica donde rige el virus de la reificación, del dualismo, y hacernos entrar en nuestra base natural, que es la naturaleza búdica. Distraídos es muy, muy difícil, porque además vamos a estar siempre entreteniéndonos con cosas que además ni siquiera son importantes. Ahora, aquello que va a permitir que podamos utilizar la fuerza de la verdad absoluta que se manifiesta en las instrucciones específicas, que van a hacer que nuestra mente entre en el estado natural, es la no distracción. Y Gampopa, que bueno, es el fundador de nuestro linaje, no fundador, pero digamos, en realidad es el que estructuró, digamos, nuestro linaje. Su maestro era Milarepa, y así habían 3 o 4 anteriores. Él dijo, claramente dijo, la no distracción es el sendero que han seguido los Budas del pasado para iluminarse, es el sendero que van a seguir los Budas del futuro para iluminarse, o los seres para iluminarse en el futuro, y la no distracción es también lo que se están iluminando en este mismo momento. Porque la no distracción es realmente fundamental. Ahora, cuando hablamos de no distracción, bueno, también tenemos que hablar de qué no nos distraemos. No nos vamos a distraer, digamos que todo el discurso del budismo que enfatiza la no distracción se basa en no distraerse de la hora nomás. No. No distraerse de la hora es las primeras prácticas que hacemos, que pueden durar bastante tiempo, porque, bueno, cuando empezamos a meditar vemos que hay muchísimos hábitos que inducen a la distracción y pocos hábitos para desarrollar la presencia o la atención plena, o como la quieran llamar. Pero sí, al principio estamos desarrollando una atención que se apoya en un objeto. No es en realidad un soporte tan grosero como la respiración, especialmente cuando ya hemos entrado en la meditación sin apoyo, pero es una especie de objeto, porque hay un meditador cuya conciencia es consciente del momento de la hora. Pero el momento de la hora, como lo hemos dicho anteriormente, es otro concepto, porque pasado, presente, futuro, el ahora, no es el tiempo de la realidad absoluta, que por ahora desconocemos. Es un tiempo lineal que nosotros como seres humanos y en nuestro sistema de razonamiento hemos fabricado, no voluntariamente, pero ya automáticamente nos viene de esa manera, porque todo es lineal en la forma en que los conceptos se van desarrollando, y nuestra mente conceptual funciona de esa manera. Y funciona bien, porque si no perderíamos siempre un avión que tenemos que tomar o una entrevista que tenemos que tener. Todo funciona muy
enclaustrado en cajas, en casillas y demás, porque esa es la manera que funciona nuestra mente conceptual. Ahora, estamos hablando de que en realidad nuestra naturaleza búdica es la omnisciencia, que está más allá, conoce el pasado, conoce el futuro, conoce el presente, puede predecir lo que sea, porque no hay nada que la limite. Comparada con esa omnisciencia, nuestro intelecto, que puede desarrollarse enormemente, es muy pálido, aunque de vuelta puede tener enormes logros. Pero si logramos que calmamos nuestra mente para que pueda posarse en el ahora y nada más, ¿cómo vamos a conocer el pasado o el futuro? Estamos cerrando la puerta, estamos confinando nuestra conciencia a que opere solamente confinada, enclaustrada en un marco del ahora, que es bueno, es mucho mejor que estar distraído pensando en lo que hice y lo que no voy a hacer y todo lo demás, como estamos operando ahora, desde ya que es mucho más saludable. Es más saludable porque la mente permanece en calma, como para permanecer en una calma que se prolonga, entonces la presencia es bastante prevalente y por lo tanto entonces no incursionan emociones conflictivas, disruptivas, emociones destructivas y no estamos generando causas para el sufrimiento, sino que estamos experimentando un espacio de calma que es muy placentero, aunque aparentemente es muy aburrido, pero en realidad no hay conflicto y es algo en la cual, como no existen esos cimbronazos, digamos, de las emociones que vienen, los miedos y los recuerdos y, qué sé yo, las frustraciones y un montón de factores que nos mueven un poco el piso, bueno, estamos experimentando una calma. ¿Quién no quiere experimentar la calma? Y bueno, muchos no la quieren experimentar, por eso que estamos siempre pensando. Cuando estamos cansados nos sentamos, no hacemos nada con el cuerpo, no hacemos nada con la voz, porque nos mantenemos en silencio, especialmente si estamos solos, nos llamamos a un amigo, no usamos el teléfono, pero nuestra mente no puede calmar, no puede estar quieta. Enseguida va a sacar algún video del pasado, lo mete para entretenernos, porque el entretenimiento parece que es realmente algo que es muy importante para nosotros. Bueno, hoy en día, por supuesto que hay entretenimiento que pasan a ser parte de nuestra vida diaria, especialmente en cuarentena, con Netflix y, qué sé yo, y Amazon Prime y todo este tipo de películas que dan este tipo de entretenimientos. Bueno, ese es un tipo de entretenimiento, pero acá estoy hablando del entretenimiento que tenemos con meternos una y otra vez con este tren de pensamientos. Mirar a nuestra mente constantemente va a impedir que estemos de esa forma. Y en la práctica formal, por supuesto que eso es lo que tiene que regir, porque si no es una especie de meditación tipo, se dice que es una meditación, el cuerpo está fijo, pero la mente está por todos lados. Y uno puede meditar, puede recitar 10.000 mantras y el efecto va a ser muy débil, justamente porque le falta esa capacidad. Ahora también no quiere decir que cuando reanudamos nuestra actividad cotidiana, ¿qué es lo que vamos a hacer en realidad? Es decir, quiero recalcar la importancia de esta no distracción. Bueno, ya lo dijo Gampopa. En un principio, entonces, el objeto del cual no nos distraemos es el ahora, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que trascender todos los conceptos, incluyendo el concepto del tiempo, y entrar en un espacio que no es el espacio conceptual que nosotros tenemos, sino que es ese espacio absoluto, que es la naturaleza absoluta de nuestro ser, que es como el espacio. Un espacio absoluto, un espacio interior. Para trascender eso, entonces, es que necesitamos las instrucciones del Vipassana que nos van a llevar a conocer eso. Y una vez que conocemos eso, entonces, ¿qué hacemos? No nos distraemos de esa continuidad. Estamos manteniendo ese fruto de la mente natural que hemos reconocido y sin distraernos, prolongamos la presencia de ese fruto. Quiere decir que el objeto cambió. Pero ¿qué es lo que no cambió? La presencia. Y la presencia tiene varios niveles. Va cambiando al principio. Porque claro, porque nuestra conciencia se va volviendo cada vez más sutil. Al principio la presencia es
la presencia que requiere esfuerzo. Requiere esfuerzo porque la tenemos que traer. Presencia significa no olvidar, significa recordar. No recordar conceptualmente y discursivamente, como cuando recordamos algo que sucedió el año pasado, sino no olvidar el objeto de meditación. Eso significa la presencia. Entonces, esa presencia al principio, bueno, fíjense, cuando están meditando, la mente se va y uno deliberadamente trae a la mente nuevamente para que se pose y se apoye en la respiración o la práctica que uno está haciendo, visualización, mantra, lo que fuera. Ahora, a medida que vamos cultivando, refinando esa conciencia de la presencia, la conciencia presente en la mente de la hora, y cuando esa mente de la hora ya pasó a ser ya la mente natural, es decir, ese estado natural de la mente, Rigpa o Tamekishepa, la mente natural, la mente la más normal de lo normal, la mente desnuda, por así decirlo, que no tiene ningún artificio y que es un vislumbre de nuestra naturaleza búdica. Cuando hayamos descubierto eso, ahí no podemos seguir aplicando esfuerzo, ¿no es cierto? Porque si aplicamos un esfuerzo, hay alguien que está presente, que sería el meditador, que decide aplicar un esfuerzo para que ésta se prolongue. La capacidad de nuestra mente natural dentro de ella misma tiene en sí misma no solamente la capacidad de conocerse a sí misma, de mirarse a sí misma, cosa que para nosotros es una cosa de locos, sino que además tiene la capacidad de sostener su continuidad. No necesita de un agente extraño. ¿Se acuerdan el ejemplo del fardo? Del fardo, digamos, que se ataba con una soga y que al desatar la soga, entonces el fardo se queda, se acomoda, pero no necesita más la soga, porque permanece, por su propia naturaleza, permanece sin caerse en mil pedazos. Y eso es lo que ocurre. Es decir, que ahí ya la presencia que está ahí presente, que es la mente misma, está presente, es la cualidad innata de la mente de mantenerse presente, tiene que ser sin esfuerzo. Ahí es donde ya la mente está percibiendo toda su naturaleza esencial. Pero luego también, a medida que lo que más va prevaleciendo es la manifestación de ese estado natural, en el cual en este nivel, que sería el segundo, el primer yoga es el de un punto, el segundo yoga de Mahamudra es el de la simplicidad, la mente ha reconocido que está libre completamente de cualquier tipo de restricción o de elaboración conceptual, de que existe, de que no existe, de que es una, de que es muchas o lo que fuera. Ya realmente está experimentando la vacuidad, que es la ausencia de cualquier formulación con respecto al tipo de existencia que tiene. Es decir, nada se puede decir de qué tipo de existencia tiene porque trasciende los pensamientos y trasciende las palabras, pero sin embargo funciona. Entonces ahí, ¿qué es lo que sucede con la percepción de esa mente? Esa presencia ya es una presencia sin esfuerzo, pero cuando percibe, porque no se caen todos los fenómenos, los percibe como una manifestación, el brillo de esa vacuidad, y entonces todo se percibe como si fuera un sueño, una ilusión, como si fuera un espejismo, el reflejo en un espejo, etc. Pero a medida que se va refinando y se va afianzando cada vez más y vamos funcionando mucho más en la prolongación de ese estado natural, y justamente la presencia de esa verdad absoluta es la que va disolviendo, por así decirlo, las distorsiones de los patrones habituales que nos empujan al dualismo y a la reificación, que siguen operando pero cada vez con menos fuerza. No solamente empezamos a ver que todo es como si fuera ilusorio, como si fuera un sueño, sino que además de ver que en esencia todo lo que percibimos, la montaña, los sonidos, el piso, el auto, todo en esencia es vacío, es decir, que nada tiene una identidad, ya lo vemos como en el segundo yoga, sino que empezamos a ver algo mucho más revolucionario y que es que todo lo que percibimos es inseparable de nuestra propia mente.
Es decir, que nos movemos con una película personal. Es cuando mente y fenómenos se vuelven inseparables. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Que ya vemos que entonces lo que llamábamos sólido no es más que un concepto. Lo que llamábamos líquido no es más que un concepto. Es así con los 5 elementos. Y de esa manera entonces, a ese nivel, es como que se disuelve también el concepto de materia. Estos yogis, cuando vemos que en las historias de Milarepa, que se sienta en el espacio, que se puede pasar a través de una pared y todo lo demás, bueno, por ahí son cuentos, por ahí no, pero no son milagros. De acuerdo con el budismo, es simplemente este nivel al cual se llega, el cual la mente, como los fenómenos que percibe los ve como una proyección de sí misma, entonces puede decidir que sean sólidos o puede decir que no sean sólidos. En general, por supuesto, como comparte el mundo con los demás, bueno, cuando agarra una taza lo toma y si no, va a ser imposible que agarre una taza y tomar un té porque lo ve todo como si fuera una proyección totalmente mental. Pero ahí la presencia mental ya es perfecta. Y a medida que así se va desarrollando y se va afianzando cada vez más, ya llega un momento en que no hay ni diferencia entre el post-meditativo y el meditativo. Es un nivel que se lo llama de la no meditación, el último yoga. Ya estamos en la antesala de la budidad. Y ahí la presencia es lo que se llama el rey, o la reina en este caso porque es femenina, la reina de la presencia, que es la presencia suprema. Y ese es el estado búdico. Ya ahí no hay momento, no hay meditación, y que la mente se fue de la meditación, uno está, digamos que dejó un poco la continuidad del estado natural y cayó de vuelta. Ahí no hay ninguna diferencia, todo es una manifestación del estado búdico. Esa presencia empieza en nuestra presencia actual, que estamos cultivando, sentados en nuestra pieza, con los miles de pensamientos que surgen, con la presencia, con esfuerzo que tenemos que traerla para desarrollar, pero ese es nuestro comienzo. No podemos empezar con la última y dar un salto. No hay un per saltum así. Ojalá lo hubiera. Algunos lo tienen, porque hay muchos tipos de características y hay gente que tienen esas características. Gente de iluminación instantánea. En un minuto no son budas, al instante siguiente se vuelven completamente budas. Por supuesto, hicieron algo en la vida anterior para que eso ocurriera. Hay gente que se llama Togalpa, que sería que dan un salto, hacen una parte gradual y después dan un salto per saltum y directamente saltan varios niveles porque están muy maduros. Y hay otros, que en general es la mayoría, que tenemos que ir gradualmente, de a poco, afianzándonos, cultivando. ¿Cómo se cultiva eso? Mirando nuestra propia mente. Eso es lo que está diciendo acá. Hay instrucciones que son tremendamente profundas. Dhamma significan instrucciones orales, especialmente en el Tantra, que contienen toda la información en muy pocas palabras. Menga, Upadesha, Dhamma, todas estas palabras son como realmente instrucciones. Entonces, son las instrucciones que apuntan a la naturaleza de la mente, las instrucciones que realmente van a la realidad absoluta, las instrucciones que introducen al discípulo a la vacuidad. Esas son extraordinarias, instrucciones muy elevadas, pero en realidad acá está diciendo, si uno no mira su propia mente, si uno no está constantemente observando su mente, es muy difícil. Esa es la más alta. Sin esa no vamos a poder digerir las instrucciones más elevadas que apuntan a introducirnos a la naturaleza de nuestra mente. Y cuando descubrimos la naturaleza de nuestra mente, porque tuvimos la fortuna y la capacidad para identificarla en el momento en que se nos la indicó nuestro maestro o por X razón, si la mente no se sigue observando a sí misma, porque es la mente la que se observa a sí misma y se distrae, no se produce la continuidad y por lo tanto va a ser como una experiencia efímera que va a ser arrollada directamente por los esquemas habituales, los patrones habituales dualistas y todo lo demás, y sepultada bajo esa presencia de los patrones habituales en vez de la mente mirándose a sí misma. Pero nuestra distracción es realmente, no podemos utilizar todo. Los demonios, cuando se habla de los demonios en el budismo, se habla de los 4 demonios, se llaman maras, los 4 maras.
Y un demonio es el Mara, Skanda Mara se llama. Skanda significa estos 4 componentes, los conjuntos, en base al cual se forma la idea de un yo reificado, que habita estos 5 conjuntos, 5 skandhas, pero que es separado de estos 5 skandhas. Ese es el problema. Es decir, no es como que es un nombre, meramente un nombre que se le da circunstancialmente a estos 5 skandhas en esta vida, que después en otra vida tendrá otro nombre. Si yo soy un hombre, en otra vida soy una mujer, tendré otro nombre, otra denominación conceptual. Y si soy un perro, tendré otra denominación conceptual. Pero en esta vida, digamos que los 5 skandhas, cuando se los percibe como cuerpo, que sería el skandha de la forma, también como las sensaciones, también como las evaluaciones de las sensaciones, es decir, la percepción de lo que estamos evaluando, y también los impulsos y finalmente la conciencia, todos esos en su conjunto son lo que se llaman los 5 skandhas, que para nosotros son existentes. Nuestro cuerpo existe realmente, nuestras sensaciones existen realmente, nuestras evaluaciones sobre nuestras percepciones existen, a veces a un nivel obsesivo. Eso es lo que da origen a las ideologías. Lo dije el otro día. Estamos enfermos de ideologías. Pero para nosotros vemos todo desde la óptica personal, como si fuera mi óptica personal, mi evaluación de lo que gusta, que nos gusta, del sabor de esto, de las formas que veo, de la estética, de la no estética, de la música, de la no música, lo que a mí me gusta, lo que yo acepto. Eso es el patrón y de ahí ideologizamos eso y entonces lo tomamos como real y creemos que ese es el camino absoluto, universal, que debería regir para todo el mundo. ¿Por qué ocurre eso? Justamente porque estamos reificando ese factor de los 5 skandhas. Porque si viéramos que son los 5 skandhas, bueno, ocurren, pero que todo cambia y todo es impermanente y que no tiene ninguna base algo que está cambiando para fijarse de una manera tan rígida como la que existen en las ideologías. Entonces, cuando no percibimos ese cambio constante, estamos percibiendo todo como que no es cambiante. Por supuesto, lo pensamos un segundo, claro que es cambiante. No damos cuenta, bueno, lo damos cuenta, es decir, porque estoy despeinado, ya me doy cuenta de que cambié, cuando me peiné, cambié, digamos que eso es evidente. Pero esa evidencia no está enraizada, no está asimilada en nosotros. ¿Por qué no está asimilada? Porque estamos distraídos, y nada más que por eso. Nuestra mente no se da cuenta de la impermanencia. Nuestra mente no es consciente de que, bueno, por ahí, bueno, voy a decir algo que realmente no nos gusta oír, pero ¿qué puede garantizarme de que yo siga vivo después de esta charla? Claro, bueno, sí, bueno, di tantas charlas, van, no sé, 12, 13, no sé cuántas charlas, y seguí vivo, y en general sigo vivo. Entonces sí, seguiré vivo, pero nada, realmente si lo pensamos crudamente, no hay nada que me pueda garantizar eso. No hay nada que me pueda garantizar que yo mañana esté vivo. Y hablo en primera persona, ¿ok? No quiero involucrarnos ustedes, cada uno lo puede esperar. Pero digamos que es una distracción bastante burda de no ser consciente de cómo todo va cambiando y que también mi vida va cambiando. Y en mi caso también, yo planeo, ahora, bueno, este año no pude viajar, pero ya estoy pensando, ojalá ya en marzo las cosas se arreglen, entonces puedo ir a Inglaterra, como voy siempre, a traducir la Tsoni Rinpoche. Ya estoy pensando, bueno, voy a tomar tal... Estoy programándome para el año que viene. Y no tiene mucho sentido. Eso no quiere decir que no podamos programar, por supuesto. Pero el hecho de mantener y no distraernos de la calidad cambiante de todo, nos hace muchísimo más abiertos a que las cosas cambien y menos frustrante cuando no ocurren, por supuesto. Y eso es un factor de que estamos distraídos con los 5 skandhas. Ese es uno de los maras. Otro mara es las emociones conflictivas, se llaman klesha. Kleshas son las emociones aflictivas, que empieza con la aflicción de
esa opacidad mental que es la manifestación de la ignorancia, dentro de la cual entonces ocurre el dualismo, ocurre la ignorancia conceptual, y ahí es donde cunden entonces los miedos, las emociones aflictivas, los kleshas. Ahora, los kleshas en realidad, en su verdadera naturaleza, son formas o distintos aspectos y funciones de la sabiduría primordial, es la energía cognitiva que se está manifestando distorsionada y aparece dualista en forma de odio, en forma de celos, en forma de competencia, en forma de orgullo. Pero el hecho de que estemos distraídos hace que las tomemos como que eso es lo que somos nosotros, y el estar distraído hace que cada vez que pensamos y que nos entramos en alguna de estas emociones aflictivas, ya nos distrajimos con esta emoción aflictiva. Entonces, este segundo Mara, que es un demonio, demonio significa son los obstáculos que se ponen en nuestro camino hacia el encuentro con nuestro ser natural, digamos la iluminación y el estado búdico. Eso significa Mara, demonios se lo llama. Pero no son demonios externos, no es el diablo, no es Satán, ese tipo de cosas. Son, miren lo que son, 5 skandhas, no es externo, estoy hablando de lo que me constituye como persona, pero que yo los malentiendo. Y los kleshas también. ¿Y qué es lo que produce ese malentendido? Bueno, es estar distraído. La distracción es lo que me impide justamente tener una visión distinta sobre esos componentes de los 5 skandhas y también de las emociones aflictivas. Y entonces soy presa de las emociones aflictivas porque estoy distraído. ¿Por qué los devas, por ejemplo, nunca tienen, los devas, que son los dioses, que es un tipo de existencia dentro del samsara, hay 6 tipos de existencia, uno son los devas, los dioses, y bueno, en un nivel están embobados, están totalmente distraídos en la experiencia del placer, de la felicidad, del placer, no tienen ninguna motivación porque no experimentan sufrimiento. Y entonces creen que eso es ya el cielo, digamos, el paraíso, lo que fuera, y se quedan en esa. Pero como es dualista todavía, porque es kármico, se va gastando esa fuerza kármica, y entonces luego, cuando ya se gastó, mueren y vuelven al ciclo que siempre es más abajo de ellos. Pero lo que quiero recalcar es que los devas están distraídos, anclados en esa experiencia de felicidad. Hay otros devas que están concentradísimos en la forma. Entonces uno diría, bueno, entonces están presentes, no están distraídos. Pero desde el punto de vista budista, están distraídos también porque esa concentración hace que estén concentrados en un objeto de meditación, que lo ven como separado. Entonces, la mente está distraída de su propia naturaleza y están anclados en esa experiencia de absorción meditativa en la forma. Y los de la no forma también, en una conciencia, infinito espacio, ni conciencia ni espacio, ni esto ni lo otro. Es decir, es una expansión enorme de la conciencia, el cual ya ni siquiera hay una noción de ego, porque se abrió completamente, pero sí de alguien que está experimentando esa infinita conciencia y que lo toma en serio, digamos. Entonces está también distraído y llevado por eso. Los animales están distraídos también porque están embobados por esa opacidad mental. Los pretas están distraídos porque lo único que los copa, digamos, que los absorbe es buscar algo para tomar, buscar algo para comer, porque están imposibles de saciar hambre y sed. Los que están experimentando una experiencia así infernal y están sufriendo a nivel físico enormemente, entonces están totalmente distraídos en ese dolor. Fíjense cuando uno tiene un dolor muy fuerte, ¿no? Un lumbago tremendo que no le permite, un dolor de muelas que no lo puede sacar con ningún calmante. Cómo la mente está totalmente distraída, metida en ese dolor, que lo único que logramos es magnificarlo. Entonces la distracción realmente es un impedimento enorme que nos hace ser presa de cualquier situación de nuestra vida. Ahora, nosotros como seres humanos
en realidad tenemos bastantes ventajas, porque no estamos anclados en una u otra de estas obsesiones como los otros reinos que mencioné. Pero sí estamos distraídos. Estamos distraídos cuando tenemos una frustración, estamos distraídos cuando recordamos algo con rencor, estamos distraídos. No hace falta que prolongue más este tema de la distracción, pero estamos distraídos. La distracción entonces, klesha mara, el demonio de las kleshas, no lo resolvemos si seguimos distraídos, porque vamos a ser presa siempre de ver la klesha, ver la emoción destructiva como algo concreto, nos domina, generamos karma y sufrimos como resultado de ese karma. Después hay otro, que es justamente lo que recién mencioné, que se llama Devaputra Madra. Devaputra significa los niños, digamos, niños y niñas de los dioses, ¿no? Dioses y diosas. Los hijos de los dioses. No sé muy bien por qué se los llama Devaputra. Putra significa hijo y Putri significaría hija y Deva significa Dios. Eso lo que significa es justamente encontrar la felicidad. Es cuando uno empieza a tener experiencias meditativas realmente arrolladoras, totalmente nuevas, que parecen muy trascendentes, de gran gozo, de claridad, o también de no pensamiento, de vacío, y se fue con ellas, se distrajo en esas experiencias meditativas. Y entonces perdió el camino. Esas experiencias se convirtieron en el bloqueo para seguir en el camino espiritual. Pero bueno, sin llegar a ese tipo de experiencias que requieren mucha absorción meditativa y mucho cultivo de la meditación, es muy común que suceda en nosotros que cuando comenzamos a entrar en el budismo, realmente empezamos porque estamos insatisfechos, como lo dije, insatisfechos con que las cosas son vacías, con que las cosas son huecas, con que no tenemos sentido en la vida, etc. Y vemos que hay un camino muy rico. Entramos con muchos problemas personales, con poca autoestima, con mucha timidez, con muchos miedos, con mucho esto, con mucho otro, y de pronto empezamos a practicar. Ahora, las bendiciones, digamos, el efecto, la influencia positiva de la práctica hace que empecemos a ordenar nuestro ser a nivel cognitivo y también a nivel emocional, y entonces empezamos a sentirnos mucho mejor que antes. ¿Y qué es lo que sucede muchas veces? Que como ya no tenemos tampoco ese motor, digamos, que nos impulsa a buscar una liberación también del samsara, porque ya el samsara no nos parece tan poco atractivo, seguimos enganchados en las cuestiones samsáricas, porque ya también son como ornamentos que se nos aparecen, porque ya los vemos desde otra óptica, los podemos disfrutar sin tanta neurosis, etcétera, etcétera. Entonces estamos haciendo Devaputra, es decir, nos estamos enganchando en una experiencia mucho menor que estas experiencias trascendentes, digamos, de claridad, de gran gozo y la que fuera, que provienen de una práctica sistemática de meditación. Es mucho más burda, pero somos más burdos y para ahí nos quedamos en esa. Y perdemos el impulso de la el verdadero objetivo de practicar el Dharma, que es la liberación. No quedarnos en volvernos en un gran, como lo dice Tsoni Rinpoche, Master of Samsara, ¿viste? Un gran maestro del Samsara, en la cual tenemos una shamatha perfecto, en el cual ya con ese shamatha, ya cuando tomo el té, tengo un sabor muchísimo mayor que antes, porque no me distraigo, cuando como algo que me gusta, muchísimo más, porque no estoy pensando en lo que voy a hacer después. Y entonces mi relación con los demás es mucho mejor, porque parto de esa calma, ya la gente me empieza a ponderar, porque mira qué calmo que es esa persona, o lo que fuera. Todo ese tipo de cosas son enganches en los que podemos caer. ¿Qué es lo que nos hace caer en esos enganches? De vuelta, la distracción. Y finalmente está Yama Mara, Yama, que representa la muerte, porque la muerte, por supuesto, es un obstáculo. Si no hemos hecho lo necesario en nuestra vida para utilizar nuestra mente y liberarnos en ese mismo momento de la muerte, porque hay enormes instrucciones dentro del budismo para lograr eso, y bueno, entonces la mente viene, nos cortó, y bueno, después renaceremos con algo que va a ser el resultado de algo bueno que hemos hecho en esta vida, si hemos practicado bien y demás,
Pero en el momento de la muerte, porque estamos distraídos, entonces ya entramos de vuelta en la influencia kármica en vez de la influencia de nuestra sabiduría. Entonces, quiere decir, en pocas palabras, que los 4 demonios realmente son verdaderos demonios nuestros. Nadie, no es un demonio externo. Hay otros demonios externos, hay muchísimos seres que ni vemos, pero en este caso son nuestros propios obstáculos, que son realmente obstáculos propiamente dichos, simplemente porque no los estamos viendo y procesando con atención, es decir, estamos distraídos. Entonces, podemos decir que la distracción es casi un demonio mayor que estos 4 demonios, porque es lo que nos impide utilizarlos como sendero y usarlos para llegar a nuestra liberación y nuestra budidad. Entonces, ¿cómo es que vamos a observar nuestra mente? También en la vida cotidiana, eso es muy importante, porque si hacemos 20 minutos de práctica, media hora de práctica, 45 minutos de práctica. Hoy ya hice, el día está completo hoy. Hice mi dedicación al Dharma, mi dedicación a arreglar mi mente, ya la tengo cubierta, ya hago un tilde, ya cumplí ese día. Y después el resto del día nos olvidamos completamente del estado meditativo, sea cual fuere. Bueno, estamos, porque además hay 7, 8 horas o 6, 7, 8 horas de que estamos dormidos y que seguramente vamos a estar a merced de los sueños. O sea que, ¿cuántas horas estamos distraídos y poco tiempo estamos realmente poniéndole pilas a no distraernos? Que sería la meditación formal. Así no vamos a progresar. Entonces, el post-meditativo, tenemos también, de vuelta, esto es importante, observar nuestra mente también en nuestra meditación, en nuestra vida cotidiana. ¿Por qué no lo podemos hacer? Por supuesto, si tenemos en un momento, tomemos algo como cuando estamos comiendo. Cuando estamos comiendo, ¿por qué no prestarle completa atención a la comida? Seguro vamos a disfrutarla mucho mejor, pero en general no lo hacemos. Y aparte, de pronto nos damos cuenta que estamos comiendo muy rápido porque estamos pensando en cualquier otra cosa. Eso no es mirar nuestra propia mente. Mirar nuestra propia mente empieza por ser consciente de la hora, y solamente cuando estamos mirando nuestra propia mente, o que nuestra propia mente está mirándose a sí misma, pero ahí hay un actor, es el meditador, ese es el yo que está mirando su propia mente. Mientras seamos dualistas, es un yo positivo, es un yo bueno, hay buenos conceptos y malos conceptos. Y el yo ese es un concepto, en ese momento es bueno porque está generando dentro de nuestra mente facultades para trascender esa noción del yo, que no la vamos a trascender con una mente distraída. Entonces, cuando estamos comiendo, cuando estamos hablando también, cuando estamos hablando, bueno, hablamos y podemos ver cómo en algún momento entra alguna emoción aflictiva que puede afectar lo que estamos hablando. Pero no vamos a notar la influencia de los celos, por ejemplo, o la influencia de algún rencor, o la influencia de algún apego que tenemos a un punto de vista que sea intrusivo dentro de lo que estoy hablando y que le dé color a lo que estoy hablando, en vez de hablar de una manera bastante neutra, bastante honesta, y que no esté coloreada, digamos, por alguna emoción aflictiva. Acuérdense que las emociones aflictivas son la causa después de, ahí estaríamos incursionando, digamos, o generando una acción verbal coloreada de una emoción aflictiva que resulta también en un karma negativo que vamos a experimentar nosotros en forma de sufrimiento, y quizá también la otra persona lo capta y la otra persona se siente herida, se siente excluida, se siente menospreciada, qué sé yo. ¿Por qué? Porque nosotros, a través de nuestra voz, sin mirar nuestra mente cuando estamos hablando, dejamos que lo que estamos diciendo fuera, coloreado por esa emoción aflictiva. Y así con todo. Vamos a caminar, por ejemplo. Bueno, la mejor manera, los que ya tienen esto, por supuesto, lo mejor es hacer todo desde la naturaleza de nuestra mente, pero bueno, el que no tiene
o no ha podido identificar la naturaleza de su mente, va a tener que hacerlo de otra manera, es decir, prestando atención a lo que está haciendo en ese momento. El resto del día uno tuvo una experiencia del estado meditativo, porque estuvo ahí 45 minutos. Ese sabor de lo que significa esa quietud, el estado meditativo. Durante el resto del día, mirarla propiamente significa darse cuenta de cuando uno está distraído. Si yo voy caminando, por ejemplo, yo puedo utilizar mi cuerpo como un objeto de meditación, pero no a un nivel de meditación caminando, cuando se camina muy lentamente y se presta atención minuciosa, cuando el talón se apoya, cuando toda la planta del pie se apoyó, cuando terminan los dedos del pie, cuando el pie se levanta para que entre el otro. Esa es la meditación caminando. Bueno, no me refiero a eso. Pero cuando uno va caminando, si no tiene ese acceso a la mente natural que le da mucho más amplitud, incluir todo el proceso físico y también circundante, digamos, dentro de ese awareness más panorámico, ningún problema. Bueno, ¿por qué no fijarse en los músculos que uno tiene en los pies, en las piernas, digamos, en todo el cuerpo a medida que va caminando? Pues todo el cuerpo está ahí actuando. Y hay una linda base como para, en vez de la respiración uno está fijando como una atención, por supuesto que tiene que también mantener atención al resto, porque si está cruzando la calle solamente con eso, por ahí se lo lleva por delante una bicicleta o lo que fuera, entonces mantener atención en cierta manera. Pero no estoy hablando de una atención completamente concentrada, porque eso va a ser muy difícil. Lo que sí podemos hacer es, si nosotros tenemos la determinación de que no me quiero distraer, esa determinación que podemos fijar todos los días va a hacer que cuando me dé cuenta de que estoy distraído, porque ya estoy pensando en lo que leí en las noticias y lo que dijo tal persona y cómo respondió la otra persona y qué sé yo, y estoy pensando en eso, en ese mismo momento no seguir pensando en eso, volver al cuerpo que está caminando, por ejemplo. Es eso. Volver al estado meditativo, a recrear el estado meditativo que habíamos tenido durante la meditación formal. Entonces de vuelta nos vamos a distraer. Pero como tenemos la determinación de no permanecer en la distracción, volvemos a reconocer ese estado meditativo. Eso es muy, muy útil. Si nuestro estado meditativo era el de shamatha, una mente calma, entonces, eso es lo que podemos llegar a recrear, que durará pocos segundos, no importa. Pero pocos segundos, más pocos segundos, más pocos segundos, van formando una continuidad, una afinidad, un hábito, nos acostumbramos a ese estado meditativo, que es nuevo, no lo teníamos antes, es la mente mirando a la mente, lo que dice Atisha. Pero eso va a ser muy útil para cuando genuinamente hayamos reconocido el estado natural de la mente, porque no crean que cuando uno lo reconoció se queda, no. Cuando uno reconoció la mente natural, después esa mente natural tiene que desarrollar una continuidad. Y la forma de desarrollarla es justamente eso. Cuando uno nota que se fue de la mente natural, porque ya está en el dualismo, la reificación y demás, ahí en ese momento, por la determinación, vuelve a reconocerla y es como una gotita más, y otra gotita más, y otra gotita más, y así durante todo el resto del día, por ahí, 100 veces uno reconoce la mente natural, vislumbre de la mente natural, pero muchas gotas van llenando un vaso. Y a eso, en realidad, eso es lo que apuntamos. Porque no podemos hacer otra cosa más que reconocer la naturaleza de la mente y dejarla por sí misma. ¿Se acuerdan? La soga que ata el fardo de heno. No necesitamos esa soga. Lo que permanezca 2 segundos, fantástico. Permanece 5 segundos, fantástico. No permanece y se va, fantástico. No pasa nada. Es un proceso que tenemos que hacer. Y lo hacemos con nuestra mejor voluntad, en la cual la determinación también es importante. Entonces, como ven, mirar nuestra propia mente, tanto en la meditación formal como en el diario, en la actividad cotidiana, es fundamental. Eso es lo que está diciendo Atisha. Por supuesto que hay instrucciones mucho más elaboradas, mucho más elevadas, mucho más directas, pero sin esta es muy difícil que podamos implementarlas correctamente. De esta manera, entonces,
Cuando volvamos a meditar formal, porque en nuestra vida cotidiana mantuvimos la prevalencia de esta presencia, entonces vamos a meditar mejor en la meditación formal. Y esta mejor meditación en la formal después se va a ver reflejada en la cotidiana. Y así es como una mano ayuda a la otra mano y así vamos realmente progresando. ¿Ok? Bueno, creo que es tiempo de empezar con las preguntas. A ver. Voy a leerlas yo porque, bueno, a ver, como Sofía no está. ¿Quién dice nos está grabando? No sé muy bien. Bueno, Gerardo, en el comienzo, teniendo la boca entreabierta, respiramos por la nariz o por la boca. Por la nariz. En la práctica de shamatha se respira por la nariz. En Mahamudra, en realidad, también se sigue respirando por la nariz. Pero en Dzogchen, por ejemplo, se dice que es mejor respirar por la boca. O sea que eso depende de la práctica que estén haciendo. Pero en shamatha todo el mundo coincide que hay que respirar por la nariz. Entre que surge un pensamiento y pensamos hay un espacio. ¿Cómo podemos detectar que hay un pensamiento pero no pensar? Bueno, se dice que esa es la pequeña muerte. Milarepa decía, esa es la pequeña muerte. Cuando el pensamiento pasado cesó, que es un concepto, que el pensamiento en este caso mejor es concepto en realidad. Concepto significa un pensamiento dualista, ¿ok? Que es lo que nosotros experimentamos siempre. Un pensamiento cesa y antes de que surja el próximo. Entonces, entre esos dos conceptos, quiere decir que hay un espacio cognitivo que no está influenciado por el dualismo, porque cesó el concepto dualista primero, hubo un espacio hasta que surgió el otro. Ese espacio en nosotros es prácticamente imperceptible, porque nuestra mente está todo el tiempo así. Pero por efecto de la práctica de meditación, es probable que podamos identificar ese espacio entre el pensamiento que cesó y el próximo que surgió. No quiere decir que ese espacio esté garantizado que sea la mente natural, porque también puede ser el espacio de quietud en la práctica de shamatha sin apoyo. ¿Se acuerdan cuando la mente está quieta porque no hay ningún pensamiento? Pero no importa, si uno lo detecta, bueno, está detectando el espacio entre los pensamientos, el espacio de quietud, que realmente es algo que cultivamos. Estamos cultivando la quietud. ¿Se acuerdan? Shamatha, quietud, permanecer en la quietud. Shi-ne. Entonces está bien, pero no es necesario pensar, ahora estoy pensando, porque ya uno pensó de vuelta. De vuelta, la práctica de meditación no es pensar. No es pienso que ahora estoy inhalando, ahora estoy exhalando. No, es uno con la inhalación, uno con la exhalación. Entonces es más bien ver en forma directa cuando no hay ningún pensamiento, porque el anterior cesó y el próximo todavía no surgió. Eso puede ser o la quietud a nivel de shamatha, o puede ser también el fluir continuo de la mente natural, que es la sabiduría primordial, nuestro estado búdico. Eso depende del tipo de práctica o del nivel de práctica que uno tenga. Para sentarse, ¿se puede usar un banquito de meditación y que las rodillas se apoyen bien en el suelo? Sí, totalmente. Es decir, nosotros no tenemos, es decir, todos los asiáticos nacen y se sientan en el piso, las piernas las tienen de goma realmente, hacen se llama Vajrasana en tibetano, pero es la posición de loto en el yoga, sin ningún tipo se pueden quedar horas así sentados. Realmente no tiene ningún problema, pero nosotros, bueno, creo que nuestra estructura física ya viene en el ADN, viene de una manera que nos resulta bastante más difícil. Entonces ahí aparecen todos estos tipos de artefactos que usamos, ¿no? Como el banquito, como un zafu, como dos zafus, como un montón de cosas, pero son simplemente, bueno, son cosas que uno utiliza y que realmente, si te favorecen eso, perfecto. Además, mejor, si uno apoya las dos rodillas, el banquito hace que entonces ese triángulo fortalece
que la columna esté bien erguida, que es lo más importante. La columna bien erguida es lo más importante, por eso los que se sientan en una silla, no se sienten en una silla que tenga un asiento blando, o tampoco respáldense, sino que lo que tienen que mantener ahí principalmente es la columna vertebral bien erguida. Y bueno, con el banquito eso también se logra. En esos instantes de awareness entre las 7 respiraciones es donde observamos si hay o no actividad, o esa es otra técnica distinta. No, esto de las 7 respiraciones en realidad no es para siempre, es como los primeros pasos que uno da, porque la idea en realidad es muchos periodos cortos que son más beneficiosos que un periodo prolongado. Entonces 7 respiraciones o 3 respiraciones es lo que se llama un periodo corto. Entonces es muy probable que uno pueda desarrollar una mejor calidad de meditación en un periodo corto, especialmente cuando no tiene mucha experiencia, que diciendo, bueno, ahora voy a meditar 45 minutos y no rompiéndolo en distintos periodos cortos. Entonces por eso los grandes maestros, todos los meditadores aconsejan eso, muchos periodos cortos, ¿ok? Y bueno, 7 respiraciones, bueno, es un periodo más o menos corto, pero si ese es muy largo para uno que comienza, bueno, 3 respiraciones. Es una manera de medir. Eventualmente uno ya no va a contar las respiraciones, o uno va a seguir contándolas como quiera, digamos, pero ya va a tener una suficiente estabilidad, digamos, en la práctica, como para que no tenga que recurrir a ese artificio de contar para limitar en periodos cortos. Ahora, lo que sucede después de la 7ª respiración es, ahí en ese momento uno abre digamos que no está enfocado en la respiración, eso es lo que quise decir, no está enfocado principalmente en la respiración, es como dejar que el awareness ya esté abierto a todo, digamos, sin ningún foco. Vamos a decir que le sacamos el foco al awareness, pero hay awareness. Le sacamos el foco a la presencia, pero hay presencia. Por supuesto que en esta práctica uno no está bloqueando lo que ocurre con los 5 sentidos, ya lo vimos en otras reuniones, pero no está siguiendo lo que ocurre, no está juzgándolo, no está apegándose, no está aferrándose, no se pega en lo que ocurrió. Simplemente lo percibe un sonido que suena. No. Y entonces aquí simplemente uno dejó el foco durante unos 20 segundos, por supuesto que no va a mirar el reloj, unos 20 segundos en los cuales empiezas a tener un sabor de una presencia que no está apoyándose realmente en algo tan sólido como la respiración. ¿Ok? ¿Cómo utilizar el plan en la meditación sin apoyo? La meditación sin apoyo, el plan, o digamos las instrucciones serían, la meditación sin apoyo, yo creo que me referí la vez pasada. En realidad, el que tiene la capacidad como para entrar directamente a la meditación sin apoyo, bueno, puede hacerlo. En general, es más difícil, porque uno no tiene ningún apoyo, no tiene ningún elemento, siempre tenemos apoyo. Nuestra mente que se distrae está siempre apoyándose en algo. Ese es el hábito que tiene. Se apoya en el pensamiento que ocurre en ese momento. ¿Se dan cuenta de eso? Entonces, en este momento, en vez de tener miles de pensamientos, lo que estamos enseñándole a la mente es que se apoye en un solo pensamiento, que es el ahora, o que es la respiración que está representando a la hora. Porque cada instante de inhalación es un instante de la hora, cada de la exhalación es un instante de la hora. Pero más tangible que simplemente la hora. El ahora es muy difuso. En la meditación sin apoyo, uno entonces no está ya adiestró a la mente para sacarle esa dependencia que tiene en los objetos, porque siempre estamos apoyándonos en un objeto. Entonces al principio empezamos con eso, es decir, uno empieza a aprender a caminar. Un bebé que no sabe caminar no se le puede enseñar a bailar, eso es lo que sucede. Ahora, cuando uno ya sabe caminar, quiere decir que ya no necesariamente la mente tiene que apoyarse en una cosa bastante tangible como es un soporte, la respiración, la llama de una vela, un saumerio, lo que fuera. Entonces quiere decir que hay cierta quietud que no necesita un soporte. Y ahí, bueno,
ahí están las tres cosas que pueden suceder en nuestra mente. O hay quietud, que significa como un lago sin olas, directamente no hay ningún movimiento de pensamientos, o hay pensamientos que surgen, que se llama movimiento. Quietud y movimiento, pero uno tiene que ser consciente de la quietud y consciente del movimiento. Darse cuenta de cuando hay quietud, darse cuenta de cuando hay movimiento. La diferencia es que en el caso anterior, cuando había un pensamiento, movimiento, yo volvía a la respiración. Pero acá, como uno sigue el movimiento está ocurriendo en el ahora. Entonces, eso no es que uno trae a la mente alguna otra cosa. Si uno es consciente del movimiento cuando está ocurriendo, está en el ahora, que es el propósito, y ahí automáticamente vuelve a la quietud. Y así entonces es como que no es que tengas que volver a algo, sino que simplemente es la continuidad de lo que sucede en el momento presente, en tiempo real. Hay pensamientos, uno lo ve. Lo que va a suceder es que desaparece el pensamiento y uno vuelve a la quietud. Hay quietud, uno la ve. Pero no es que está diciéndose ahora hay quietud, porque ahora digamos que le provocó un movimiento. De vuelta, tiene que ser la experiencia de eso. Y eso es lo que uno va a practicar con esos tres. No hay más fenómenos mentales que la quietud, el movimiento y cómo se resuelve eso. Si hay presencia que detecta la quietud o no. En el caso del movimiento, si no se lo detecta, es distracción. En el caso de la quietud, si no se lo detecta, es estar en babia, estar durmiendo, sin sueños, etc. No nos sirve. Acá usamos la quietud y usamos los pensamientos como parte de la meditación. En vez de ser obstáculos, la quietud llevándonos a una especie de sopor, a una especie de mente en blanco que no nos sirve de nada, y el movimiento llevarnos a la distracción habitual. Por el hecho de estar consciente, entonces ya se vuelven ayuda para nuestra meditación. La quietud se vuelve como un amigo que nos ayuda en la meditación y el movimiento también, irónicamente, se vuelve una ayuda en la meditación porque nos faculta esa capacidad de incluir quietud, movimiento, formas, sonidos, todo lo que sea como parte del camino, ¿no? La técnica del Kumbhaka, meditar o respirar con ciertas pausas, es compartir. Sí, totalmente. Eso es también con apoyo. Eso es utilizando la respiración, pero al entrar, entonces, esa es muy buena también. Es una de las, hay varias, están muy descritas en el libro, el volumen 1 de Royal Seal, ¿no? Es un chivo que estoy haciendo, pero el Royal Seal of Mahamudra. Pero digamos que ahí ven las distintas prácticas. Kumbhaka es muy bueno porque ahí no hay movimiento. Uno inhala por la nariz y lleva la respiración para que esté por debajo del ombligo. Y ahí presiona levemente para que permanezca ahí. Y uno deja de respirar lo que puede. Tradicionalmente se dice que también uno, así como está llevando la energía que viene de arriba, presionando hacia abajo, también la energía de abajo presionando hacia arriba para formar lo que se llama el Kumbhaka, que es como una jarra, digamos, ¿no? Eso se logra, digamos, ¿cómo se llama? Frunciendo el esfínter, por así decirlo. Entonces eso sube, pero en realidad uno de nuestros maestros dijo que para Occidente no hace falta eso porque ya estamos tensos. Eso es más bien para un yogi que está tan relajado después de meditar tanto en shamatha que lo que presiona de arriba se puede ir por abajo, entonces también necesita sostenerlo. Entonces en nuestro caso no tenemos que preocuparnos demasiado de ese segundo nivel de prana, digamos, que es el prana que empuja hacia arriba, sino que simplemente el de arriba hacia abajo, y ahí lo mantenemos. Y vamos a ver cómo se calma la mente. Y luego, por supuesto, no hay que forzarlo, si uno lo fuerza, se va a dar cuenta cuando en la respiración que tiene se serrucha la respiración. Ese tipo de cosas, ¿no? O cuando inhala tiene que inhalar serruchado. Eso quiere decir que forzó demasiado la ausencia de la respiración. Uno tiene que ir de a poquito y prolongándolo. Y la mente está completamente fija en el Kumbhaka. Esa es muy buena práctica y se puede hacer también como práctica de meditación con apoyo. El apoyo, por supuesto, es el Kumbhaka. Pumpa se llama en tibetano. Jarra, como se puede traducir, es como si fuera una jarra, ¿no?
Desde el punto de vista del Tantra, el ver los fenómenos como un sueño requiere cierto esfuerzo, es conceptual. Desde Rigpa, ¿es automático el percibir los fenómenos como un sueño o eso es progresivo, es decir, a medida que se estabiliza? Desde el punto de vista del Tantra, Tantra propiamente dicho es no solamente ver que los fenómenos son como un sueño o como si fueran un arco iris, sino también percibir esa calidad básica, sagrada, de que son una manifestación de la Buddhidad. Eso es el Tantra, si vamos al Tantra propiamente dicho. Pero manifestación de la Buddhidad, las formas, por ejemplo, a los seres, a los hombres los vemos como budas masculinos, a las mujeres como dakinis, budas femeninos, digamos que a todo el resto los vemos como si fuera el mandala, digamos, de la deidad que estamos practicando, porque estamos rescatando que no solamente las cosas son ilusorias, como dice el Mahayana, son toda una manifestación de nuestra naturaleza búdica. También el mundo externo, ¿se acuerdan del tercer yoga del Mahamudra, el de un sabor? Todos los fenómenos son una proyección de nuestra propia mente. Quiere decir que si nuestra mente en ese momento desde ya que nuestra mente funciona desde su mente natural, todos los fenómenos son parte de nuestra mente natural, que sí son parte de la mente o la naturaleza búdica. Y en el Tantra se utiliza eso, que tiene forma, tiene más cosa más palpable, para entrenarnos a percibir todo como, bueno, yo soy un Buda, todo es como una percepción de mi budidad y por lo tanto estoy percibiendo que todos los demás seres son Budas. O sea que eso sería más bien en el Tantra. Esto requiere cierto esfuerzo. Si te distraes del punto de vista del Tantra porque no pudiste mantener esa realización, esa vivencia de que sos la deidad, claro, requiere esfuerzo para traerla a esa vivencia a partir de la cual ya lo tendrías que ver automáticamente por el tiempo que dure, porque sabemos que no dura mucho, ¿ok? Mientras uno salga del punto de vista, el punto de vista en el Tantra es lo que expliqué. Mientras uno salga del punto de vista y volvió al dualismo, ahí hay esfuerzo porque uno ya es dualista y entonces tiene que volver a recrear o a reconocer el punto de vista. De eso se trata. Ahora, mientras estamos en el punto de vista, no tiene que haber esfuerzo. Si uno tiene que hacer punto de vista es porque ya salió. Y hay alguien ahí, de vuelta el famoso ego, que es buen ego, digamos, está practicando que entonces con esfuerzo vuelve a recuperar el punto de vista. Eso también contestaría la segunda pregunta. Rigpa, si estás en Rigpa, y Rigpa entonces ya tiene una continuidad natural propia por sí misma, porque nadie la está extendiendo, sino que ya permanece un cierto tiempo, entonces automáticamente todo se ve no solamente como ilusorio, en un principio se va a ver como, digamos, como un sueño y demás, pero a medida que se asienta ese Rigpa, que se fortalece esa prolongación, ya todo empieza a percibirse como una expresión del Rigpa, como ese poder creativo que tiene el creador, que tiene el Rigpa, esa energía creadora que tiene el Rigpa, que sería esa capacidad de la energía compasiva, ¿no? Que no tiene ningún impedimento. Entonces ya no, todo es como un display, como un despliegue total de Rigpa, la mente natural. Y mientras el punto de vista que sería Rigpa y vos estés funcionando, no vos, digamos, tu mente esté funcionando desde ese nivel, entonces todo se ve de esa manera. Pero si lo perdiste o la mente lo perdió, ya está en la mente dualista y ya tiene que recuperarlo con esfuerzo. Pero no hay ningún problema. ¿No es un poco pesimista pensar en el solo por hoy o por ahora? Creo que planear nos da esperanza, a mí por lo menos. No, nadie dice que no tiene que planear, o que no hay que tener esperanza tampoco, pero no lo tiene que tomar seriamente, porque realmente no hay nada que pueda convalidar que las cosas vayan a surgir como uno las esté planeando. Entonces, nadie dice que no tiene que planear, si no, no podríamos hacer, no podríamos vivir. Cuando un lama manda a hacer un templo
o manda a hacer una stupa, o manda a ayudar a tal o cual cosa. Está planeando, porque un templo lleva 2 o 3 años para hacerlo. Pero ellos planean, no hay ningún problema con plan. El problema es cuando uno reificó el plan, y ahí empiezan los problemas. El problema son la reificación nomás, pero por supuesto que vivir en el ahora significa que si uno vive en el ahora, la esperanza, digamos, el plan que está proyectando, también tiene un sabor a lo efímero que significa el ahora. Y eso le da la calidad, digamos, como para que sea mucho más light, mucho más flow. Y bueno, entonces uno se engancha menos, digamos, con el plan. Y si el plan no resulta, no pasa nada, porque uno lo vio como una posibilidad, pero no como algo que realmente le dio, algo que realmente en el cual está poniendo toda su ficha, ¿no es cierto? O sea que no hay ningún problema. El problema es cuando uno pierde la noción, cuando uno se distrae de lo que es el estado natural de las cosas, tal cual lo aprendió, tal cual reflexionó, tal cual se convenció, y entonces pierde esa noción de que las cosas cambian, que son impermanentes, que es impredecible todo, etcétera, etcétera, y solidifica el futuro, que sería una expectativa tremenda que uno puede tener con que algo vaya a suceder. Entonces, bueno, ahí existe el problema, porque va a haber seguramente decepciones y frustraciones, ¿no? ¿Qué prácticas recomendarías para dormir y al despertarse? Y para dormir, bueno, si uno puede hacer las prácticas del sueño, bien. En general se dice que antes de dormir es bueno ver lo que uno hizo durante todo el día y, digamos, regocijarse a las cosas buenas que hizo, y si hizo algunas cosas que realmente hay que lamentar, bueno, ahí admitirlas y tratar de purificarlas. Eso es un nivel normal. Después depende un poco de la práctica que uno esté haciendo. Y si está haciendo la práctica de sueños, por supuesto que justo antes de dormir hay instrucciones específicas de qué visualizar en el corazón o en la garganta y de qué manera entrar. Si uno tiene un maestro espiritual, un lama, un gurú, entonces siempre se dice que es bueno dormir habiendo desarrollado esa calidez de la devoción hacia el gurú como último pensamiento y entrar en esa, o también con un pensamiento de compasión, un buen estado mental. Eso después va a influenciar también el dormir y nuestros sueños, se dice, ¿no? O sea que eso depende mucho de la práctica que uno esté haciendo, no es el momento de explicarlo, pero bueno, esa es una manera de hacerlo. En realidad el sueño repite, o es un ejemplo de lo que va a ocurrir al momento de la muerte, porque es una pequeña muerte. Uno en el sueño se desconecta de los 5 sentidos, ¿no? Los ojos no ven, los oídos no oyen, mientras está durmiendo, digamos. Cuando hay un estruendo, sí, se despierta, pero ya dejó de estar durmiendo, ¿no? Pero en el sueño uno no huele, digamos, los 5 sentidos. La mente sigue funcionando porque construye un sueño y todo lo demás, ¿no es cierto? Pero en realidad es algo muy como un calco de lo que va a suceder en el momento de la muerte. Y se dice que el último pensamiento, los últimos pensamientos que uno tiene antes de morir son muy importantes como condicionantes del próximo renacimiento. Entonces, por eso es que nos entrenamos cuando vamos a dormir todos los días, en dormir o entrar al sueño, digamos, al dormir con buenos pensamientos, ¿no? Y después, al despertarse de vuelta, es decir, al despertarse, una manera que siempre se recomienda, como es muy difícil, constantemente, todas las cosas que uno hace, hacerlas, eso es una cosa que yo no hablé todavía, que siempre me voy olvidando, pero sí es que hay 3 excelencias, se llaman, las cuales uno tiene que hacer todas las cosas, ¿no? Cuando uno toma enseñanzas, cuando uno hace cualquier acción positiva, entonces está la motivación, que tiene que ser altruista, y que la estás haciendo para beneficiar a todos los seres, es decir, con la influencia del bodhicitta, es decir, que contribuya al logro,
a la vivencia, digamos, del estado búdico, porque de ahí es como uno ayuda a los demás seres. Eso es la intención por la cual uno hace la acción. Después la acción propiamente dicha, que idealmente se haría más allá de cualquier concepto. Es decir, si uno ya trascendió los conceptos, pero si uno no lo trascendió, por lo menos con atención, es decir, lo que hablamos hoy. Y después el fruto que se tiene, dedicarlo a los demás seres, no quedarnos con ese fruto, porque es un fruto que hemos generado kármicamente y que lo vamos a experimentar nosotros, pero en consonancia con la primera excelencia, bueno, ahí entonces se lo dono, lo comparto con todos los demás seres que no han tenido la fortuna que yo tengo de seguir este camino, y lo dedico para que al recibirlo entonces creen las condiciones como para que se iluminen y que se liberen del sufrimiento, de las condiciones de samsara, etc. Esa estructura lo que garantiza es que esa acción que hemos hecho, entonces es como una gota que se tira en el océano, no se seca hasta que el océano se seque, que no va a ser nunca. En cambio, si no la hacemos en esa estructura de estos tres excelencias, va a tener una influencia kármica positiva, pero en un momento de mucha furia, por ejemplo, barremos con muchas acciones positivas que hemos hecho que no han sido consagradas de esa manera. Entonces sería como una gota en la tierra. Permanece húmeda, pero eventualmente se va a secar. Entonces, como es muy difícil durante todo el resto del día pensar en que cada cosa estoy haciendo lo hago para todos los seres, y cuando estoy comiendo, entonces me imagino que todos los seres que tienen, como es muy difícil todo eso, a la mañana formalmente fijar como, bueno, todo lo que voy a hacer durante el resto del día lo voy a tratar de hacer con ese objetivo tan altruista, digamos, de alcanzar la iluminación para beneficiar a los demás seres, en lo que pueda ayudarlos, estar influenciado con una postura, digamos, altruista, una visión altruista del día que vamos a llevar a cabo en lo que resta. Entonces, eso es lo que siempre se aconseja, es decir, en el Mahayana es muy importante eso, ¿ok? Quisiera saber por qué volverse conscientes puede causar miedo o ansiedad al relacionarse con personas más inconscientes, y cómo se debería asumir este nuevo estado de la mente. Volverse conscientes puede causar miedo o ansiedad. Bueno, no sé, voy a poner un ejemplo. Uno es consciente de que es pasajero en un auto y el que maneja está manejando a mucha velocidad y en forma muy inconsciente. Esa sería la pregunta. Y entonces uno tiene miedo. No sé muy bien si esa es la pregunta. Eso puede ser que ocurra, pero uno es consciente de la situación en ese momento, entonces va a hacer algo. Si está distraído en cualquier otra cosa, entonces el miedo, hay miedos que son aceptables, ¿no? Y hay miedos que son neuróticos. Si el peligro es un peligro palpable, el miedo lo que va a hacer es hacer algo como para también protegernos. No quiere decir que seamos estúpidos simplemente, no. Se desarrolla más inteligencia con todo esto. El problema es cuando uno tiene miedo paranoico, cuando la situación no es una situación amenazadora, amenazante, y sin embargo uno no la quiere enfrentar porque está creando toda una paranoia, digamos, en su mente, porque la está viendo con un miedo que es totalmente neurótico y que no representa esa acción. Pero si hay alguien que es muy inconsciente, que hace peligrar mi vida, por ejemplo, y yo tomo conciencia en ese momento del peligro, por supuesto que voy a hacer algo. Si yo veo que una situación es peligrosa porque estoy caminando en un desfiladero y tengo un abismo, bueno, por supuesto que tomo conciencia a través del miedo de caerme, pero ese miedo es un miedo, digamos, natural que se traduce, digamos, en mucho más presencia, mucho más alerta, y eso es positivo. Yo no creo que sea algo negativo, ¿no? El miedo neurótico es el miedo
negativos. El miedo ante una situación que no es para nada amenazante y que solamente ocurre por la neurosis de la persona, porque ve demonios donde no los hay, ¿ok? Por así decirlo. O sea que me parece, yo contestaría de esa manera, ¿ok? ¿Hay un mejor momento del día para meditar o es algo muy personal? Siempre decir que la mente está fresca a la mañana, es como un niño, y que meditar a la mañana es mejor que a la noche, que ya está cansada. Yo particularmente siempre me gusta meditar más desde la tarde o a la noche, medito mejor, pero eso es muy personal. Y a la mañana tengo más, ¿cómo se llama? Más posibilidades de la somnolencia, ese tipo de cosas, qué sé yo. Pero sí, eso depende de cada uno. Cada uno lo puede elegir a su manera. En realidad hay manuales, hay guías, pero son relativas, porque somos tan distintos uno del otro que los manuales o las guías son para la generalidad de las personas, pero la generalidad se termina cuando se trata de un individuo, ¿no es cierto? No plan, sino sílaba pet o pata como corte a la experiencia de gozo. Quise referirme. Ah, ok, bien. ¿Y cuál era? A ver, ¿para qué tengo que ver la pregunta? Bueno, no encuentro la pregunta, pero te la voy a contestar igual. PET es una sílaba especial que existe, que corta las experiencias meditativas cuando vemos que la experiencia meditativa está tomando un curso de desvío. No siempre hay que cortarla, digamos, ¿no? Pero en niveles, digamos, en el RIGPA, el PET se utiliza como para cortar experiencias meditativas cuando se están desviando, es decir, cuando hay apego, o también cuando hay muchos pensamientos. Entonces uno grita el PET. PET está formado por dos partes, PA y T, PET. Y esa es la unión de método y sabiduría. PET es una sílaba muy importante. Y cuando uno la grita, corta el tren de pensamientos, porque crea como una especie de shock en la mente, y el shock corta algo que es habitual. Cuando hay un shock, se corta lo que es habitual. Entonces, estamos provocando eso, y uno puede recurrir a eso, no hay ningún problema. El único problema es si no está solo, o si está meditando y al lado hay otras personas, se van a asustar, o si está meditando en una reunión del centro, digamos con 50, 70 personas y grita PET, todo el mundo gritando PET, se imaginan lo que puede llegar a ser. Pero meditando solo puede recitar el PET. Ahora, el PET también hay una manera de gritarlo, no es así suavemente, no es ahora voy a recitar, ahora voy a gritar el PET, ahora voy a hacerlo, y tiene que ser así, ¡pum! Saltar como de pronto, y tampoco una cosa suave, ¿no? Como, PET, eso no sirve, tiene que ser así, gritarlo directamente, PET, una cosa así, y ahí va a funcionar. Y es lícito hacerlo, es bueno hacerlo, no hay ningún problema. Si les resulta, ¿por qué no? En algún momento hablaste de una respiración que hacen en el Tíbet que involucra el esfínter. ¿Podrías hablar de eso? ¿O es de lo que hablabas hace un rato? Eso era la del Kumbhaka que alguien preguntó. El esfínter, no, es decir, cuando uno dice que de arriba está presionando levemente, eso se llama el prana que empuja hacia abajo. Y que se tiene que formar el Kumbhaka, que es como una vasija, digamos. También tradicionalmente se dice que tiene que subir el prana de abajo hacia arriba. Pero ¿cómo lo sube? Con un fuelle que tira así, no, sino que al cerrar el esfínter, en realidad esa acción hace que uno esté aplicando una energía que sube para arriba, ¿no es cierto? Haz la prueba, vas a darte cuenta de lo que estoy diciendo. Entonces ahí se forma, en rigor, el Kumbhaka, que sería como una vasija, como una jarra, ¿ok? Pero uno puede prescindir de eso, es decir, eso en realidad se aplica mucho al que ya está tan relajado que
lo que está presionando de arriba para mantener esa energía en la jarra se vaya disipando y salga para afuera por abajo, justamente por el esfínter. Entonces es por eso que uno lo cerraría. Pero en el caso, como dijo Ade Rinpoche, que es un lama muy importante en nuestro linaje, después de visitar Occidente, dijo, no es necesario para los occidentales porque se ve que estamos bastante tensos y no necesitamos bloquearlo de esa manera, ¿no? Cuando rompemos el ego y nos ponemos por encima de para entendernos, pareciera que perdemos algo en lo que nos sustentábamos. ¿En qué nos deberíamos apoyar si no hay un ego? No, mientras tengamos un ego hay que seguir apoyándose en el ego. Lamentablemente no podemos decir hoy voy a estar en el no ego, como una resolución del día a la mañana. Si fuera así sería muy fácil iluminarse. El ego desaparece nomás. No desaparece el ego completamente, pues seguimos teniendo una individualidad. Lo que desaparece es lo que le da esa concreción al ego, esa cosa sólida del ego que se ofende, que reacciona, que cuando lo critican y cuando ese que compite, que tiene todo el territorio armado y también zona de confort. Todo eso es parte de nuestro ego. Lo que le da solidez al ego, eso es lo que se va. El ego reificado es el error. Un yo, un mero yo, una mera denominación, este conjunto de partes que forman mi persona, ni hay ningún problema con eso. Pero por supuesto, cuando uno está mirando su propia mente, puede notar también cuando se va de mambo un poquito y entra en la segunda fase del yo, no el reificado, porque el reificado lo vamos a tener hasta que veamos o que la mente vea la vacuidad de sí misma y ahí desaparece el yo. El único antídoto que hace desaparecer esa fijación egoica es la vivencia de la vacuidad. La vacuidad quiere decir que la mente vio que no tiene una esencia concreta que llama el yo, una entidad de esa manera, sino que es como el espacio. Entonces, lo único que lo puede eliminar es esa vivencia de la vacuidad. Por eso es tan importante la vacuidad. Pero no, eso ya viene de fábrica con nosotros y está en cada instante a nivel inconsciente. No lo podemos trascender simplemente diciendo, bueno, ahora trascendí el yo. No, el que dijo trascendió el yo es el yo también. O sea que no nos engañemos. Pero sí estamos funcionando en el segundo nivel del yo, un poco más burdo, que es el egocentrismo. Y ahí es donde cunden todas estas emociones de que sé yo, que me ofendió, que no me ofendió, que yo quiero ganar acá, que no, que ya perdí, que macana que perdí. Todo esto es egocentrismo. Entonces, ahí sí, cuando observamos nuestra mente, como dice este consejo que vivimos hoy, vamos a detectar, me estoy yendo de mambo con el yo. Ahora estoy muy orgulloso porque di esta charla, entonces me voy del mambo. Ahora estoy orgulloso porque alguien me alabó, entonces ya me voy. Ahora estoy orgulloso porque, en el orgullo, ahora por ejemplo yo también, ahora estoy muy competitivo con esta persona. Entonces darse cuenta, eso lo detecta mirarla propiamente. Y eso funciona en el egocentrismo. Y ahí realmente mirar nuestra propia mente y implementar, digamos, Tonglen, y todas las prácticas de bodhicitta y demás, lo que hacen es minar todo ese egocentrismo. Pero no sirven exclusivamente el bodhicitta relativo para eliminar esa fijación egoica. El bodhicitta absoluto, que es la sabiduría de la vacuidad, es lo que elimina el ego. O sea que uno no puede decidir voluntariamente, hoy voy a trascender el ego. ¿Ok? A ver. Cuando hablaste de ir a dormir y ver qué hicimos, y lo que hicimos en el día es como rastrillar, ¿es mejor ir de lo último al principio o al revés? Bueno, como les resulte más cómodo. Seguramente desde el final es lo más palpable que tenemos, porque es fácil recordarlo, y lo otro va a haber que hacer una recolección, digamos, ¿viste? Como algo, como recordar un poquitito más conscientemente. O sea que eso quizás sea mejor. Ah, ok. Y listo, me parece. Ok, listo entonces. Muchas gracias a todos y nos veremos, esperemos vernos de vuelta el próximo domingo.